Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula El primer paso. Ante los problemas y tormentas de esta vida, el Señor nos invita a dar el primer paso, a no apartar nuestra mirada de Él, y Él hará el milagro. En Mateo capítulo 14, versículos 26 al 29, vemos que los discípulos de Jesús habían subido a la barca y estaban en medio de una gran tempestad. Entonces Jesús decidió ir en su ayuda andando sobre las aguas, demostrando así su poder sobre las leyes de la naturaleza. Dice el versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo, o sea, quedaron aterrados y llenos de temor. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, o sea, no tengáis miedo, tened ánimo, yo estoy aquí para ayudaros. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Muchas veces, hermanos, ante las tempestades y tormentas de la vida, nos surge la duda, y la duda nos conduce al miedo y al temor, pero Jesús, nuestro Señor y Salvador, siempre está ahí para prestarnos su ayuda y para capacitarnos para afrontar todas las situaciones difíciles. El Señor hoy también te dice, no tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí para ayudarte. Muchas veces nos acomodamos en un sitio de confort, buscamos ese lugar donde nosotros podemos manejar nuestra vida sin tener que hacer grandes esfuerzos de fe. A esto se le podría llamar fe natural, pero este tipo de fe es una fe débil y poco efectiva y que no sirve para afrontar grandes retos. La fe verdadera nos va a conducir a tomar la iniciativa de confiar plenamente en el Señor y dar el primer paso. El Señor en este pasaje y ante la petición de Pedro le insta, le empuja a que diera a él el primer paso al decirle ven. La fe es esto precisamente, es dar el paso y creer plenamente que Dios va a poner el piso. Jesús, ante los problemas y tormentas de la vida, también nos dice a nosotros ven. Pedro dio el primer paso y anduvo sobre las aguas hasta que dejó de mirar a Jesús. Esta es la clave, y le llegó la duda y comenzó a hundirse. Aquí podemos sacar algunas enseñanzas, y es que ante cualquier problema, ante cualquier tormenta, debemos movernos en fe y dar el primer paso, obedeciendo la palabra de Dios, y nunca apartar la mirada del Señor. Esto nos va a conducir a recibir el milagro que necesitemos. Si queremos experimentar el poder y la gracia de Dios, tendremos que demostrar nuestra fe y dar ese primer paso para que el Señor pueda actuar. Quizás en medio de la tormenta nos pueda venir la duda, pero Él siempre nos tenderá la mano y nos sacará a flote. Se puede llegar a la conclusión de aunque los problemas y los retos sean muy grandes, debemos saber que antes de todo milagro, nosotros debemos dar el primer paso, ese primer paso que va a demostrar nuestra fe. Otra consideración y otra enseñanza que se desprende de este pasaje es que para dar ese primer paso se necesita valentía, decisión y determinación. Si observamos la situación para todos los discípulos era la misma, pero solo Pedro decidió dar el primer paso e ir hacia Jesús, el resto se quedó en la barca. Hermanos, la vida del creyente se caracteriza por la fe. Así lo expresa Pablo cuando en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La buena noticia del Evangelio nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Esto se logra de principio al fin por medio de la fe, por la fe en Jesucristo y en su obra redentora. Las Sagradas Escrituras así lo aseguran. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. El que ha sido justificado, o sea, declarado inocente por aceptar el sacrificio de Cristo como lo único necesario para salvarse, debe vivir de acuerdo a este tipo de fe. Y no se trata de fe natural, o sea, cosas que por naturaleza creemos o que nos han enseñado
o quizá una determinada religión y que muchos llaman fe cristiana, sino significa creer y depositar toda nuestra confianza en Dios y en su plan de salvación, ese plan que se llama Jesucristo. Con este tipo de fe es como podemos agradar a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, así lo expresa el autor de este libro. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es un hecho, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios, todo aquel que desea acercarse al trono de su gracia, debe creer que Dios existe y que Él recompensa a los que creen en Él y dan ese primer paso y le buscan con sinceridad. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.